Estamos en Primera de Timoteo. Os invito ahí al capítulo 2. Hoy vamos a entrar en una parte siguiendo el tema de la oración, porque no es que cambia de tema el apóstol Pablo, no cambia de tema, pero sí cambia el énfasis, como se dice, ¿no? En la primera parte, la que ya vimos hace varias semanas, versículos 1 al 7, estuvimos viendo los motivos, ¿cierto? Los motivos para la oración. Gracias, Anjita. Y los motivos para la oración. ¿Por qué debemos orar? La oración es uno de los es una de las prácticas más importantes de la iglesia. Y el problema en la iglesia de Éfeso era que la falsa doctrina, ¿cierto?, había influenciado a los hermanos para que se descuidaran de estas cosas esenciales, importantes, como la oración. Y sobre todo la oración que busca la salvación de las almas, porque eso es lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y cuando veíamos los motivos de la oración, veíamos que debemos orar porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es uno de los motivos, por así decirlo, quizá el más importante. Esto es lo que a Dios le agrada, dice Pablo. Pero también debemos orar en esa dirección porque Cristo murió por los hombres. Cristo murió, Cristo vino a este mundo a rescatar a los pecadores, ¿cierto? Como lo dijo en la primera parte de la epístola, ¿cierto? Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces ese es el segundo motivo. Primero, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Por eso nosotros debemos orar por la salvación de los hombres, de todos los hombres. Cristo murió por todos, por lo tanto debemos buscar y procurar que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En la práctica sabemos que eso no es así, ¿cierto? No estamos discutiendo ese punto teológico de la doctrina, ¿cierto? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Murió solamente por los escogidos o murió por todos? Bueno, aquí dice que murió por todos. Ahora, obviamente que no todos van a ser salvos. Eso es una realidad. No podemos pretender tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Pero eso no significa que no debamos orar por todos. Porque yo no sé quiénes son los escogidos. ¿Usted sabe? No sabemos. Pero debemos orar para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo murió, su obra redentora en la cruz fue por todos los hombres. Por lo tanto, debemos orar también por eso. Y también, en tercer lugar, porque Pablo dice, yo para esto fui constituido predicador. Y con eso terminamos la semana pasada, ¿cierto? En el versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, ¿qué es importante que recordemos cuando estamos estudiando siempre una carta, una epístola en este caso, un libro? No debemos olvidarnos que hay un tema central, hay un propósito por el cual el libro, la carta fue escrita, en este caso la carta de Pablo. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Y ese propósito está en el capítulo 3, en el versículo 14. Allí está descrito la razón por la que Pablo le escribió esta carta a Timoteo, ¿cierto? Y está súper claro, se fija, dice, esto te escribo, 1 Timoteo 3:14.
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para qué? Versículo 15. Para que si tardo, si me demoro, por el motivo que sea, la circunstancia que sea, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el motivo, el propósito, la razón por la que Pablo le escribió a Timoteo era para que él ordenara la iglesia. Siempre la iglesia tiende a, ¿cómo se llama eso? La entropía. Que todo tiende al desorden, que usted puede ordenar algo, pero al rato después ya está todo desordenado. ¿Cuántas veces ha ordenado su closet? Ahí hay una que está levantando la mano, ¿ves? Y después al rato está todo desordenado otra vez. ¿Qué pasó aquí? Pero si lo ordené. Bueno, la iglesia no se escapa. Las iglesias no se escapan. Y hablando de desorden, justo siempre hay algo que ordenar. Siempre hay algo que ordenar. Y en la iglesia también, hermanos. Hermanos, no olvidemos de quién es, en primer lugar, de quién es la iglesia. La iglesia es de Dios y Dios tiene la iglesia por medio de Cristo, por medio de su Hijo, porque Cristo es ¿qué es de la iglesia? Es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia es de Dios y Dios tiene a la iglesia por medio de la obra de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, hermanos, no tenemos ningún derecho de querer reinventar la iglesia. Nosotros no estamos llamados a ponernos creativos, así como, oye, hagamos algo más entretenido, porque está muy fome la iglesia. No, el funcionamiento y el ordenamiento de la iglesia está en la Biblia, porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, eso no significa que nosotros no podamos organizarnos, que nosotros no podamos decir, por ejemplo, hagamos tal cosa. No, eso no significa que nosotros nos sentamos de brazos cruzados aquí a mirarnos y a esperar el regreso de Cristo. No. Pero lo que sí significa es que nosotros tenemos que hacer todo con compromiso, con responsabilidad, porque la iglesia es de Dios. ¿Cómo le dice? Para que sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿A usted le molesta cuando alguien va a su casa? Y imagínese, llega alguien a su casa, se sienta en el sillón, pierna arriba, o empieza a correr los muebles. ¿Le gustaría que alguien llegara a su casa y se pusiera a hacer esas cosas? No me responda, a lo mejor le gustaría. Porque hoy día hay cada loco que... No me responda. Pero usted dice, oye, esta es mi casa. Bueno, la iglesia es la casa de ¿quién? De Dios. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, hermanos, tenemos que poner cuidado y tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, Pablo, en esta sección que viene a continuación, desde el versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 13, él va a tocar algunos puntos concernientes a la iglesia de Éfeso. Porque esta carta está dirigida a Timoteo, pero está dirigida a Timoteo que está
en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y que está poniendo en orden las cosas en la iglesia de Éfeso. Obviamente, por inspiración del Espíritu Santo, entonces a nosotros también estas enseñanzas, lo que los hermanos de Éfeso necesitaron escuchar, aprender, entender, nosotros también lo tenemos que aplicar a nuestra realidad, a nuestro tiempo. Porque las verdades de la palabra de Dios son perdurables. No es que esto fue solamente para ellos en aquel momento. Había una costumbre en las iglesias en aquel entonces, si bien las cartas estaban dirigidas a ellos específicamente, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de Roma. Sin embargo, había una costumbre entre ellos que se prestaban las cartas. Y eso lo dice aquí en Colosenses, fíjese, echemos rápidamente una miradita ahí en Colosenses, el capítulo 4, versículo 16. Si alguien me ayuda con esa lectura, Colosenses 4, 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ya, ¿se da cuenta? Ahí está, ¿ve? Así que no diga, oh, el hermano Marcelo está diciendo que ¿de dónde sacó eso? Aquí, pues si lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Cuando esta carta, ¿cuál carta? La de Colosenses, la de los Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced, mire, es un mandato, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, la carta que fue dirigida a ellos, que lamentablemente no fue incluida en el canon, no está en el grupo de las cartas del Nuevo Testamento, la leáis también vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Está claro o no? Más claro que el agua no puede ser. Entonces había esa costumbre. ¿Por qué? Porque esto no era solamente, esto es para ellos y no, se queda allá. Como algunos dicen, los trapos sucios se lavan en casa y cada uno lava los suyos. No, aquí esto es de la iglesia y era de todas las iglesias. Esto era la costumbre que había en las iglesias. Y cuando Pablo va a hablar ahora, en el versículo 8 en adelante, él va a usar un tono un poquito más fuerte, ¿ya? Nosotros a veces no lo logramos captar en nuestra traducción porque no entendemos a veces la fuerza que las palabras en el idioma original tienen. Pero cuando dice, volviendo a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, cuando él dice, quiero pues, él está usando un tono de exigencia, se llama. Un tono de exigencia. ¿Y por qué Pablo puede usar este tono? ¿Quién es él? Bueno, Pablo era el que en primer lugar, los había guiado a Cristo a ellos. O sea, la iglesia de Éfeso había nacido producto de la predicación del Evangelio por parte de Pablo en su segundo viaje misionero. O sea, en palabras sencillas, él era el padre espiritual de esos hermanos. A lo mejor no todos, pero la mayoría de la iglesia o la iglesia se fundó por el ministerio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Así que él era el padre espiritual de esta iglesia. Pero además de eso, ¿quién era Pablo? Pablo era un apóstol. Es decir, él tenía la autoridad apostólica. Él había sido encomendado directamente por el Señor Jesucristo. Esa encomendación la tenían solamente los apóstoles. Y esa encomendación no fue transferible, es decir, ellos no le transfirieron esta
autoridad apostólica a los que venían después de ellos. Ellos solamente tuvieron esa misión, esa encomendación de parte del Señor Jesucristo directamente. De hecho, al apóstol Pablo incluso se le cuestionaba su apostolado, ¿cierto? Porque uno de los requisitos que tenían ellos para haber sido apóstoles, como dice Pedro cuando después que murió Judas, ¿cierto? Y van a tener que elegir a uno para que ocupe su lugar, dice en Hechos capítulo 1, si ustedes se fijan rápidamente conmigo, que cuando iban a elegir a Matías, en este caso, que salió elegido, ¿cierto? Versículo 21, Hechos 1, 21, ¿cierto? Pedro es quien está hablando, desde el versículo 15 en adelante, no vamos a leer todo porque es mucho, se pone en pie y comienza a dar este discurso y cita las Escrituras, ¿cierto? Hace una cita allí del Salmo, ¿cierto? 109, versículo 8, en donde dice que tome otro su oficio. Entonces dice versículo 21, es necesario pues, y fíjese lo que dice aquí, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál era el requisito? Que tenía que haber sido un testigo ocular, presencial, del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ese era un requisito indispensable. ¿Se da cuenta? Porque los que estaban reunidos ahí, si usted se lee todo lo que está, el contexto, eran más de 120. No eran solamente los 12. Eran más de 120. Entonces, al apóstol Pablo se le cuestionaba esto porque él no estuvo presente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Cómo sorteaba Pablo esta falencia, por así decir? ¿Cuál era su manera de defenderse ante esa contradicción, por así decir, o contrariedad para su ministerio de apóstol? Que a él se le apareció el Señor Jesucristo. Se le apareció directamente, ¿cierto? Cuando iba camino a Damasco. Y ese era su testimonio. Ahora, ¿quién podía dar fe de eso? Solamente las personas que estuvieron con él ese día, pero ellos no vieron, ellos vieron la luz. Dice, solamente ellos vieron la luz, él vio al Señor Jesucristo y habló cara a cara con él. Entonces a él obviamente se le cuestionaba esto, pero él tuvo que defenderse muchas veces de esta acusación que era contra él. Entonces él va a usar un tono ahora que es el tono de exigencia. Cuando él dice, quiero pues, está haciendo alusión a esa autoridad que él tiene, a su autoridad apostólica, a que él tiene la autoridad de decir esto que él va a decir. Que no es algo que un capricho, así como, oye, el apóstol Pablo, que es caprichoso, ¿cómo se le ocurre inventar esas cosas, ese tipo de cosas? Nada que ver, eso está en contra de todo lo que es la sana convivencia. Este es un discurso misógino que va a decir aquí el apóstol Pablo. Y lo podemos acusar de un montón de cosas, ¿cierto? Que hoy día son ideologías, son ideas que tiene la gente, que tiene el mundo. Pero él está hablando, hermanos, con esa autoridad, con la autoridad que viene del Señor. Esto no es un invento de él. Como cuando él dice, cuando habla, por ejemplo, en Corinto de la cena del Señor, también tiene que poner en orden allí todo lo relacionado a la cena del Señor y le dice, hermanos,
lo que yo les enseñé, yo lo recibí. No es algo que a mí se me ocurrió. No es algo que yo inventé. Lo mismo en la predicación del Evangelio. Lo que yo les enseñé, primeramente yo lo recibí. No son invenciones mías ni de otro de los apóstoles, no. Esto lo recibimos directamente por mandato del Señor. En 1 Corintios capítulo 14, fíjese, porque allí también había un problema, otro problema de desorden, ¿ya? El problema en la iglesia de Corinto no era que la iglesia no oraba. En Éfeso el problema era que la iglesia había dejado de orar. ¿Se da cuenta? Y por eso Pablo dice, exhorto ante todo a que oren. El problema en Corinto era que oraban, y oraban demasiado, oraban todos. Y no solamente oraban, sino que oraban y profetizaban las mujeres, y oraban los hombres, y el que quería se paraba y oraba. O sea, era un desorden, una locura. En un momento Pablo dice, ¿qué pasaría si entrara en medio de usted un incrédulo, un inconverso? ¿Qué pensaría? Que están todos, que se volvieron todos locos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, bueno, él está poniendo en orden todo esto porque el problema era que el problema en la iglesia de Corinto era que estaban tan envanecidos y todos querían exhibir los dones que tenían. Yo tengo este don, y todos querían el don de lenguas y el don de profecía, porque eso era con ese era el que más hablaban. Entonces se armó un desorden, y fíjese, ya no podemos ver eso ahora porque es tema para otra enseñanza. Dice, fíjese en el versículo 32. 1 Corintios 14, 32. Bueno, vamos a leer del 31. Porque podéis profetizar todos, pero dice uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No está diciendo que no se haga, pero diga, háganlo en orden, no que se pongan a hablar todos al mismo tiempo. Y los espíritus, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo acá? Que esto no era solamente para los corintios. Era para todas las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Eso era lo que el problema era ese. Que ellos creían que ellos tenían la última revelación del Señor. Así como somos profetas. Por eso les dice en el versículo anterior, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, si ustedes se las vienen a dar aquí de profeta, ¡wow! Y miren lo que dice ahora, si alguno se cree profeta, versículo 37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, le está diciendo, ¿se dan cuenta quién les está hablando o no? Yo no les estoy hablando a título personal. Les estoy hablando porque soy el apóstol Pablo, un siervo de Dios, mandado por el Señor para esto. Bueno, si alguno quiere ignorar, ignore. No puedo cambiarle el parecer a nadie. Pero si realmente dicen ser lo que son, van a reconocer que lo que les estoy diciendo, que lo que les estoy escribiendo,
son mandamientos del Señor. Entonces, en ese mismo tono, ¿se da cuenta que es un tono fuerte? No es un tono liviano, pero no deja de ser, no por eso deja de ser de alguna manera cercano, porque el apóstol Pablo, él siempre entendió, y ahí en Corintios mismo lo dice, cuando alguien enferma, yo enfermo también. Cuando alguien sufre, yo sufro, yo estoy orando. Se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias de Cristo. Él había fundado todas estas iglesias. Él había sufrido todas estas cosas, todo lo que sufrió, todo lo que trabajó, todo lo que pasó, lo hizo por servir al Señor, predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a todos estos lugares. Así que cuando él le hablaba a los hermanos, le hablaba también como un padre le habla a un hijo. Usted muchas veces, cuando corrige o cuando corrigió o cuando corregía a sus hijos, los que ya los tenemos más grandes y aún todavía los corregimos, a veces les hablamos en un tono fuerte, en un tono duro, pero no dejamos de ser cercanos y con amor, con amor del Señor, porque queremos ver que ellos sigan al Señor, ¿cierto? Y hagan la voluntad de Dios. Entonces, en ese tono es que Pablo comienza ahora esta sección, porque en la primera parte, ¿cierto?, de capítulo 2, volviendo a 1 Timoteo, capítulo 2, dijimos, versículo 1 al 7 es la razón por la que la iglesia tiene que orar. ¿Cierto? El por qué. Pero ahora, cuando pasamos al versículo 8, pasamos a la parte práctica. Ahora, ¿cómo se debe hacer la oración en el culto o en la adoración de la iglesia? Esto no significa que uno ora solamente cuando está en el culto, en la reunión. Por supuesto que no. El Señor Jesucristo también habló de la oración en forma privada, ¿cierto? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración privada. Pero cuando Jesucristo estaba hablando acerca de la oración, la iglesia no existía todavía. Aquí Pablo está hablando de la oración en la congregación, en la adoración pública de la iglesia, porque ahora sí la iglesia existe. Y el problema en la iglesia de Éfeso era que la iglesia había dejado de orar. A diferencia de los corintios que oraban hasta por los codos. ¿Me entiende? Son esas realidades que hay que ver, hermano, a la luz de la Escritura. La Biblia no se guarda nada. Porque las iglesias perfectas en el mundo no existen. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero que podemos ordenarnos, claro que sí, si lo hacemos a la luz de la palabra. No rehuyendo estos versículos y estos pasajes que a veces no nos incomodan, porque no se acomodan a lo que nos gusta hacer a nosotros. Entonces le habla primero a los varones, la palabra aquí usa la traducción como hombres, pero la palabra en realidad es varones. Porque hay una palabra diferente para referirse a hombre en términos general, antropos. Pero aquí le habla a los varones. Quiero pues que los varones oren en todo lugar. Esto no significa, ojo, que está diciendo que exclusivamente los varones pueden orar. Por supuesto que no, sería una locura pensar que solamente los varones, los hombres pueden orar. Eso sería una contradicción con lo que dice Hechos, por ejemplo, capítulo 1, donde dice que estaban todos reunidos con las mujeres, ¿cierto?, en el aposento alto, y dice que estaban orando.
Dice versículo Hechos 1:14, todos estos, hace la lista primero de los 12, ¿cierto? Ahí anteriormente, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estaban todos ahí, orando y esperando la venida del Espíritu. Entonces, cuando Pablo le habla aquí a los varones, está hablando en el contexto del culto de la adoración en la iglesia, porque eso es lo que tiene que poner en orden Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué le habla primero a los varones? Porque Dios ha establecido un orden, hermano. Dios ha establecido un orden y ese orden Él lo puso. No es un orden caprichoso que nosotros queramos poner a nuestro parecer, a nuestro gusto. No, está aquí en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11. Volviendo otra vez a Corintios, porque allá también estaba la cosa desordenada. Allí el desorden había llegado a su extremo. Primera Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y aquí es la misma palabra que usa allá en 1 Timoteo 2:8, lamentablemente fue traducida erróneamente, vamos a decir, debía haber sido traducida mejor, pero es una traducción, ¿ya? En el original no hay esa confusión. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es esto? Este es un principio de autoridad establecido por Dios. Mire, aquí incluso está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Y no decimos que Cristo es Dios? ¿Es una contradicción entonces? No, porque hay un orden. Es un orden que en la Trinidad, en la divinidad, ellos establecieron y Cristo voluntariamente decidió sujetarse a la voluntad del Padre. Voluntariamente. Y eso no lo hace a Él, no lo menoscaba, no lo reduce en su dignidad, en su altura, en su honra, no lo reduce en nada. Al contrario, lo exalta. Lo exalta más todavía porque Él de su propia voluntad se sujeta al Padre. Entonces cuando decimos que el varón es cabeza de la mujer, eso no hace a la mujer más indigna, no la rebaja. No es un rebajamiento de la mujer. No es decir, oye, la mujer está ahí allá abajo y nosotros estamos acá arriba. No. Es un orden, es un principio de ordenamiento para el funcionamiento correcto, de cómo Dios quiere que las cosas funcionen. Y sigue hablando, ¿no? Y justamente está hablando allí, ¿por qué pone este principio de orden, de autoridad? Porque había un problema en la forma en que se estaba desarrollando el culto, la adoración en la iglesia. Y si usted se fija, ahí empieza a hablar de los que oran y de los que profetizan.
Y luego dice, ¿cierto? En el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, dice. Imagínense, ellos están observando los ángeles, que son adoradores por excelencia, que ellos están delante de la presencia de Dios y se cubren, se tapan los ojos, se tapan el cuerpo, se tapan hasta los pies, porque están delante de la presencia de Dios. Y ellos nos observan a nosotros, también como adoradores, porque como criaturas, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Entonces hay algo especial en nosotros. Los ángeles nos observan de una manera muy, yo creo que quedan impresionados. Y quizás lamentablemente la mayoría de las veces quedan impresionados de lo desordenados y desobedientes que somos. Pero luego él aclara esta igualdad para que no lo entendamos mal, ¿cierto? De que como que él esté hablando de que uno es más importante que el otro. Dice, pero en el Señor, versículo 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Pablo quiere establecer aquí este principio de compromiso, de responsabilidad, ¿a quién le habla primero? A los varones. Porque, hermanos, la responsabilidad, y no solo en la iglesia, sino también en la casa, en el hogar, con las esposas, con los hijos, los que tenemos la responsabilidad de guiar espiritualmente, porque está usando la oración como el eje de todo lo que es la adoración a Dios, los que tenemos la responsabilidad espiritual delante del Señor, somos nosotros, son ustedes, soy yo, delante del Señor, porque Él lo ha ordenado así. Dios lo ha ordenado de esta manera. Y por eso, hermanos, debemos asumir ese compromiso y asumir esa responsabilidad. Cuando dice que los varones oren en todo lugar, ¿por qué dice en todo lugar? En todo lugar tenemos que entenderlo otra vez en el contexto de la iglesia. Las iglesias en aquel entonces no se congregaban en un lugar específico, no tenían un local como tenemos nosotros acá. Éfeso era una ciudad más o menos como la ciudad de Puerto Montt, de 200.000 habitantes. Entonces era una ciudad grande. La iglesia de Éfeso había crecido. Es decir, habían numerosas iglesias que se reunían en casas, en las casas de los hermanos. Incluso en algunos lugares se tenían que ocultar, porque ya en este tiempo ya había persecución. Entonces cuando dice, quiero que los hombres oren en todo lugar en donde están adorando, en donde se están haciendo los cultos de adoración de la iglesia, a eso se refiere. Levantando manos santas. Era la práctica judía levantar las manos, ¿cierto? En la oración, en la adoración, cuando Salomón dedicó el templo, dice que levantó las manos al Señor, ¿cierto? Y era muy común.
Moisés, cuando estaba el pueblo batallando con Josué, él levantaba las manos en oración y cuando se le caían las manos tenían que ayudarlo para que las manos estuvieran arriba. Era una práctica externa. Pero el énfasis aquí de Pablo no es la postura física de que tenemos que orar con las manos en alto. Él está hablando de la actitud del corazón. Cuando dice mano santa, uno con las manos hace todas las cosas. En aquel entonces, por lo general, a las personas se les identificaba por el oficio que realizaban con sus manos. Hasta el día de hoy se identifica a personas por el oficio que hacen con sus manos. Entonces cuando dice, quiero pues que todos los varones oren en todo lugar en donde se están reuniendo para la adoración, levantando manos santas, se está refiriendo a la actitud, al corazón que deben tener esos hombres cuando oran a Dios. ¿Se da cuenta la responsabilidad? Es grande. Mire, los sacerdotes cuando entraban al templo a ministrar, ¿qué tenían que hacer? Ellos no podían interceder por nadie, sino primeramente tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Hebreos capítulo 7, léalo después en su casa, ahí dice que por eso que tenemos un mejor sumo sacerdote en el Señor Jesucristo, porque Él no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como lo hacen los otros sacerdotes que ministran en el altar. Porque ellos no podían interceder por nadie si primeramente no confesaban sus propios pecados. Entonces cuando Pablo está diciendo esto, lo que está diciendo es que cada hermano, y esto nos compromete, hermanos, porque obviamente no hay impecabilidad en este mundo. Nadie puede decir, oye, yo soy santo, yo no cometo nunca un pecado. Hay algunos que se yerguen jueces de todos los demás, no sé quién los puso como jueces, pero no somos impecables. Pero sí debemos confesar nuestros pecados. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, dice 1 Juan capítulo 1, y le hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando estamos reunidos en el culto, en la adoración, Dios, el Señor, y aquí el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que el Señor le dio, Él compromete a los varones en esta responsabilidad. Y vaya compromiso, hermanos. Porque no debiéramos orar si no estamos en condiciones de hacerlo. Porque Él está diciendo aquí que los que oren con un corazón que ha estado a cuentas con el Señor. Que ha estado a cuentas con el Señor. Bien, vamos a quedar hasta aquí hoy día. No podemos avanzar más por la hora. Ya se nos fue todo el tiempo. Seguimos la próxima semana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque son principios y mandatos que buscan, sobre todo, adorarte, honrarte y darte gloria a ti, Señor. Porque la iglesia es tuya, no es nuestra. Tú has ordenado tu iglesia. Tú has salvado a tu iglesia y tú la estás purificando, como dice Efesios capítulo 5, para presentártela como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga. Pero eso será un día cuando estemos en tu presencia. Señor, pedimos tu ayuda porque ser obedientes a tu palabra, Señor, también a veces significa despojarnos, desarraigarnos de ideas o costumbres que traemos del mundo,
o de cosas que sacamos del mundo y pensamos que por ser más creativos, originales, las podemos traer a la iglesia. Y cuán equivocados estamos, Señor. No es eso lo que tú quieres. Tu iglesia siempre tiene que destacarse por ser sencilla, por ser fiel, por ser santa, por obedecerte, por seguirte, Señor. Por esas cosas. Ayúdanos, Padre, para que así sea en nosotros. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias hermanos. Le doy la bienvenida